Los fangames de Sonic llevan con nosotros bastante tiempo. Comenzando su andadura en los años 90, al principio sus juegos eran bastante modestos y faltos de calidad. Pero esto cambió en el 2011, con el lanzamiento de Sonic Before the Sequel, de la mano del brasileño Lefebvre y con música de Fall Out Boy. Esto marcó un punto de inflexión en la forma en cómo se hacían los fangames de la mascota de Sega. Sin embargo, el tiempo pasa y el juego se volvió complicado de jugar en equipos más modernos, sobre todo porque las cinemáticas estaban hechas en Flash Player, aplicación que perdió soporte, haciendo aún más difícil ejecutarlo de forma íntegra. No obstante, tenemos buenas noticias, porque durante el evento 6 2025 se mostró una remasterización de este juego, con unos resultados que te mostraré a continuación. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Before the Sequel 26 es un remake del legendario fangame del 2011, que lo adapta a nuestros tiempos, mejorando física, gráficos y controles. Esta adaptación fue hecha por Uzumili y Facundo Gómez, entre otros colaboradores, utilizando el motor Clickteam Fusion 2.5. Actualmente es una demo con las dos primeras zonas del juego original. Estas son Hilltop Heights, que comienza en la cima del cielo para luego descender a una arboleda lluviosa, y Star Shores, un bosque tropical con muchas palmeras y vegetación. Al estar basada la historia en una línea temporal entre el Sonic 1 y el 2, solo usaremos a dos personajes, Sonic y Tails, de forma alternada, cada uno con sus movimientos característicos. En el caso de Sonic tenemos el Spin Dash y el Super Pillow, aunque este último está cambiado con respecto al original, y se ha añadido el Drop Dash. Tails mantiene su capacidad de volar, aunque ahora se puede cancelar, junto con su correspondiente Spin Dash. Los gráficos se han remasterizado, contando con una definición más alta, además de haberse incluido efectos y detalles no presentes en su antecesor, como ver el juego en vista panorámica, una pantalla de presentación con un mayor movimiento, menús remodelados y uno de los aspectos más importantes del juego, haber mantenido todas las escenas cinemáticas que poseía sin cortes de ninguna clase. En el menú de opciones podemos cambiar detalles como modificar el tamaño de la pantalla, el volumen de la música y sonidos e incluso cómo luce Tails cuando corre, entre otros aspectos. Tenemos soporte para controles de forma nativa, pudiendo configurar los botones como queramos. Uno de los detalles más interesantes es que una vez hayamos terminado una etapa, podemos seleccionarla en específico en el menú Level Select, con la posibilidad de usar cualquier personaje, Sonic o Tails, y rejugarlas una por una o todas las etapas de un tirón. Se han conservado elementos como las fases de bonus al final del tercer acto de cada zona. Y atentos, porque ahora, para sacar el verdadero final, hay que obtener cierta puntuación, por lo que estas pantallas especiales cobran mayor importancia. Las físicas han sido cambiadas, adoptando ahora las del Sonic Mania. Así también, los enemigos y jefes finales han sido rediseñados. De igual forma, los escenarios tienen más detalles. Da gusto ver las hojas, las mariposas y los flickys volando. El aspecto musical se mantiene igual al original. Son excelentes los temas. Si algo está bien hecho, ¿para qué cambiarlo? Un aspecto muy llamativo es que se muestra el título de la canción al iniciar la etapa. En fin, este remake está increíble. En conclusión, han habido varios intentos de recuperar este clásico del mundo de los fangames de Sonic, y hasta ahora este ha sido el mejor. Con gráficos, físicas y controles mejorados, es la opción definitiva a la hora de rejugar el título de Lefebvre, ya que el original estaba quedando desfasado. Solo esperemos que Sonic Before the Sequel 26 haga honor a su nombre y lo tengamos completo el año que viene. Sería la mejor forma de conservar esta leyenda de los juegos hechos por fans del erizo. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido
este Sonic Before the Sequel 26? ¿Te gusta cómo está quedando? ¿O prefieres el original? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.